En abril de 2013, pasé por algo de lo que no he podido hablar. Me pagaron una cantidad importante de dinero para que me quedara callada, a cambio de firmar un acuerdo de 10 años para callarme la boca. Ahora que se acabó el tiempo, he considerado mis opciones. Podría dejarlo pasar y no volver a hablar de ello nunca más. No ganaré nada hablando, y tengo mucho que perder. Pero, de nuevo, esto es solo una publicación anónima en Internet. Ahora, las palabras tienen menos significado de esa manera. Virginia Occidental. Hacía más calor de lo habitual, sin una pizca de viento. Volvía a casa de visitar a mi tía. Se había roto la pierna y no podía salir de su casa. Estaba volviendo a casa, tomando la I-64 saliendo de Lewisburg. Empezó con la radio. Estaba tocando esa canción de Macklemore que había escuchado cientos de veces. El sonido se entrecortaba en un staccato rápido, luego desaparecía por completo. Oí que los coches tocaban el claxon al principio y se empezó a formar una fila. Los árboles se balanceaban, como si cada vez se les pusiera más presión. Oía el viento que soplaba contra el lado izquierdo del coche, lo que me obligaba a tirar hacia el otro lado para compensar. Cerré el techo corredizo mientras una nube de polvo pasaba volando y manchaba el parabrisas. Después, un estruendo. Sonaba como un trueno, pero desde el suelo, como un rugido que se hacía más fuerte y claro a cada segundo. Cuando llegó a su punto máximo, pude ver cómo los árboles se caían. Un pequeño Kia perdió el equilibrio y se salió de la carretera. Cuando el sonido se apagó, la carretera se convirtió en un caos. Algunos cambiaban de carril desesperadamente, otros pisaban los frenos. Me raspé la puerta cuando el coche que iba detrás de mí pasó a toda velocidad. La radio estaba reproduciendo un mensaje automático, una alerta de emergencia local, a la que se hace referencia como evento geológico. Nos pidieron que apagáramos el aire acondicionado, bajáramos la velocidad y nos desviáramos hacia la salida más cercana. Lo repitieron con voz monótona. Evento geológico, sin aire acondicionado. Reducir la velocidad, desviarnos hacia la salida más cercana. Pasaron minutos. Se estaba formando una fila más adelante en la carretera. Los agentes de policía bloqueaban los carriles en todas direcciones, dejando la salida de la autopista como la única opción. Algunas personas intentaban pasar las barricadas, pero se vieron obligadas a retroceder a punta de pistola. Pude ver a los agentes con máscaras de gas y escudos antidisturbios. Nos hicieron señas para que entráramos. Seguí la salida y me indicaron que fuera hacia la derecha. Había un campo abierto que se usaba como una especie de estacionamiento improvisado. Los autos eran dejados entrar con señas y estacionados de una manera que nos encajonaba, sin dejarnos espacio para abrir las puertas en ninguna dirección a menos que nos estacionáramos en el borde. 4 filas de autos con aproximadamente 10 a 15 vehículos por fila. Los vehículos excedentes fueron dirigidos más adelante en la carretera. El lugar estaba abarrotado. Me quedé atrapado en la segunda fila, a unos 6 autos de distancia. Casi todos a mi alrededor estaban con sus teléfonos. No tenía nadie a quien llamar, pero parecía haber un problema para obtener señal. La radio seguía repitiendo el mensaje de emergencia. Las voces se hacían más fuertes. Un hombre a 2 autos a mi izquierda se asomó por un hueco en la puerta, gritando a los oficiales que respondieran a su pregunta. Respondieron de inmediato con un disparo de advertencia. Directo al aire. «Quédense en sus vehículos», gritaron. «¡Cierren las puertas! No se los voy a decir otra vez». Un par de personas estaban filmando, pero parecía haber problemas para subir. Estábamos perdiendo ancho de banda. No pasó mucho tiempo hasta que las señales telefónicas se bloquearon por completo. Creo que 1 o 2 videos de ese oficial disparando al aire se publicaron en línea. Estaban patrullando de un lado a otro. Nos dijeron que nos quedáramos en nuestros vehículos. Ventanas arriba, puertas cerradas y bloqueadas, motores apagados. Podía escuchar a la gente hablando en los otros autos. Alguien dijo que había habido una fuga de gas natural debido al evento geológico y que los motores de combustión podrían provocar una explosión.
Otros hablaban de un ataque terrorista. No hubo respuestas y los agentes no estaban muy dispuestos a hablar. Después de una hora, las cosas se estaban poniendo feas. La gente tenía hambre, sed e inquietud. Un agente se acercó a los primeros vagones y repartió botellas de agua, galletas y lonchas de queso procesado. Tuvo que pasar de un vagón a otro, abollando los capós con sus zapatos con punta de acero. También repartía negabolsas higiénicas o de plástico negro grueso para las personas que necesitaban hacer sus necesidades. Ya úsalas, séllalas, tíralas por la puerta. Luego, cierra con llave y espera. Me había subido al asiento trasero, me había bajado la gorra y traté de relajarme. Había estado jugando a algunos juegos en mi teléfono, pero la batería se estaba agotando. Quería ahorrar algo, así que me conformé con echarme una siesta. El sudor me escocía los ojos. No por el calor que hacía, sino por lo nervioso que estaba. No importaba lo que hiciera. Me sentía atrapado y el coche se me hacía cada vez más pequeño. No podía salir aunque quisiera y me dolía físicamente pensar en lo poco control que tenía. ¿Así se siente la claustrofobia? Un par de oficiales estaban discutiendo algo en la línea del frente. Uno de ellos tenía puesto un guante de algodón blanco, que usaba para limpiar el capó de uno de los coches de delante. Me quité el guante y lo metí en una bolsa, que a su vez estaba sellada con una pistola de aire caliente. Tenía la impresión de que nuestros coches habían sido cubiertos con algo. No era el único que lo estaba considerando. Había 2 chicos universitarios en el coche a mi izquierda, y también lo estaban comentando. «Anthrax», dijo uno de ellos. «Tiene que ser». «No, polvo de oro», se rió entre dientes el otro. «¿No quieren compartir?» «¿Sabes qué?», se quejó el primero. «De verdad espero que tengas razón». «No la tienes, pero espero que sí». «Que te jodan». Poco después me uní a la conversación. Ofrecí otra explicación, algo combustible, algo que pudiera explotar si encendíamos nuestros coches. Estaban dispuestos a considerarlo. El coche detrás de mí no podía oírnos, pero el conductor levantó una libreta con el texto. Si no sabemos qué, tiene que ser aliens. No sabía si hablaban en serio, pero no se reían. Un hombre de unos 50 años y lo que parecía ser su hija. Había un par de personas más en los otros autos. Un hombre con una camisa negra, que parecía un predicador sin cuello. 2 mujeres de mediana edad con un niño en el asiento trasero. 2 mujeres de mediana edad con un niño en el asiento trasero. Un hombre gordo que hacía sonar a todo volumen Johnny Cash en su estéreo. Una pareja con un hijo adolescente que no podía dejar de golpear las ventanas. Habíamos estado atrapados durante unas 2, tal vez 2 horas y media, cuando llegó un camión. Uno de esos con un gran tanque de agua. No estaba marcado. Parecía civil. Mientras entraba, gritaban por el megáfono. «Limpiaremos sus vehículos con mangueras», dijeron. «Mantengan todo cerrado con llave. Luego cubriremos su vehículo con plástico protector mientras esperamos que se seque. Después de eso, comenzaremos a dejarlos ir de manera ordenada». Repito, la mayoría de nosotros nos sentimos aliviados. Era solo cuestión de tiempo. Estaba oscureciendo. Se subieron a los autos y los lavaron con una manguera. Olía a cloro, así que tal vez habían mezclado algo en el agua. Cuando llegaron a mi auto, se subieron y revisaron el techo corredizo. Se aseguraron de que estuviera cerrado y asegurado. Rociaron el auto con agua, bañándolo con un hedor químico. El tipo que se te pega en la parte posterior de la garganta. Les tomó mucho tiempo terminar, al menos 1 o 2 horas. Después de eso, estaban desenrollando una especie de cubierta de plástico en el lado corto del estacionamiento. El tipo que se usa para proteger piscinas o cubiertas de lluvia para campos de fútbol. Usaron 2 autos patrulla para cubrir lentamente todo el estacionamiento con la cosa, asegurando los bordes con piedras grandes. «Por favor, mantén la calma», gritaron mientras el plástico se arrastraba sobre nosotros. «Sé que esto es incómodo, pero es por tu propia seguridad. Una vez que terminen de limpiar, serán libres de irse. Permanezcan dentro de su vehículo en todo momento». Repito, hice lo que me dijeron. Me quedé dentro y observé cómo la cubierta de plástico me cubría. Me sentí como si me enterraran vivo. Todas las luces se apagaron y me quedé en una oscuridad total.
acompañada solo por las voces vagas e incorpóreas de los demás. Los universitarios hablaban sobre a dónde irían después de esto. Alguien tocaba la bocina. No estaba seguro de si era para mostrar apoyo o descontento. Alguien más estaba aplaudiendo. Tomé mi último trago de agua, para tragarme mi última galleta simple. Volví al asiento del conductor. Podía escuchar cómo terminaban de mover la cubierta de plástico y estacionar sus vehículos de patrulla. Esperé pacientemente, pensando que tal vez sería otra hora o algo así. Realmente no nos habían dado un cronograma, pero podía respirar un poco más tranquilo. Más o menos. Iba y venía entre la sensación de poder con mis manos en el volante y la sensación de estar atrapado en un ataúd de metal. Estaba muy oscuro y todo olía a plástico y químicos, como un lavadero de autos detenido en el tiempo. A medida que la emoción se calmaba, presté más atención a los sonidos de fondo. Traté de filtrar las diversas discusiones de los autos cercanos, y en algún lugar a lo lejos, escuché voces elevadas. No provenían de los autos, sino de los oficiales. Fuera lo que fuera de lo que estaban hablando, era una discusión acalorada. Pasó una hora y la gente se estaba impacientando. Más autos tocaban la bocina. Otros gritaban, exigiendo respuestas. No podía ser que mi pierna dejara de temblar. Cuanto más pensaba en salir de allí, más pequeño se sentía el auto. Estaba hiperconcentrado en cosas que no podía controlar. Tenía un poco de sed y me había quedado sin agua. Necesitaba ir al baño. Quería estirar las piernas y dar un paseo. Quería respirar aire fresco y quitarme ese horrible sabor químico de la boca. Escuché autos arrancar, acelerar. Acelerar. El camión se estaba moviendo, en algún lugar a un lado. «¡Necesitamos que te quedes en tu vehículo!», gritó una voz por el megáfono. «¡No te vayas por ningún motivo! ¡Quédate dentro su vehículo!». Los autos se alejaban a toda velocidad. No muchos, pero un par. Luego, silencio. Los oficiales nos dejaron allí. Todos estaban en silencio. Un par de personas habían abierto sus teléfonos, usándolos como linternas para mirar de un auto a otro, mirando hacia afuera. En el mar de vehículos, todos atrapados bajo esa cubierta oscura, pude ver un puñado de luces cortadas por siluetas nítidas. No podía distinguir quién era quién en la oscuridad. Todo era solo gente. Anónimo. Escuché un jadeo en algún lugar de atrás. Hubo un ruido metálico, como cuando los oficiales subieron a nuestros autos para traernos agua. Hubo una ovación cautelosa cuando algunas personas pensaron que estaban quitando la cubierta de plástico. Pero eso no fue todo. En cambio, hubo más pasos. Los aplausos se fueron apagando lentamente a medida que más y más pasos resonaban sobre nuestros autos. Dejé de contar después de una docena. Las siluetas en los otros autos estaban quietas. Todos conteníamos la respiración, esperando que se mostrara una respuesta. ¿Qué diablos estaba pasando? Había visto una camioneta por allí antes. Casi como una respuesta, los pasos se detuvieron. Se escuchó un leve chasquido, como si alguien chasqueara la lengua contra el paladar. Clic, clic, clic. Y desde más lejos, un chasquido en respuesta. Desde algún lugar a mi izquierda, otro par de chasquidos. Luego, una cascada de chasquidos, docenas, tal vez cientos. Se escuchó un ruido metálico terrible que venía de mi derecha. Luego un vidrio rompiéndose, un grito, interrumpido, seguido de varios toques irregulares de la bocina del auto. Una de las siluetas en la distancia se convirtió en un borrón cuando algo atravesó el parabrisas, cortando la cubierta de plástico. En algún lugar de la primera fila, el techo de un auto se abrió de par en par. Alguien fue sacado de su asiento. 2 autos más allá de donde estaba yo, se escuchó más vidrio rompiéndose. Sonaba como si un animal salvaje hubiera entrado. Podía ver un débil indicio de rojo salpicado contra las ventanas del lado del pasajero. No estaba respirando. Podía sentir mi corazón latiendo a través de mi pecho mientras mis brazos comenzaban a temblar. Tenía las manos apretadas alrededor del volante, y sentía que el sudor me corría por los hombros. No podía controlarlo. Ni siquiera veía lo que estaba pasando, pero esos sonidos, esos gritos, despertaron algo primario. Esto era peligro, una amenaza. Mi cuerpo lo supo mucho antes que yo. Los chicos universitarios del otro auto se estaban agachando. Uno de ellos me hizo un gesto con la mano, como si me estuviera diciendo que me agachara. Asentí. Me subí al asiento trasero. No podía ver dónde estaba poniendo mis manos o mis pies. Todo es diferente en la oscuridad.
Mientras me tambaleaba, mi pie tocó accidentalmente la bocina del auto. Fue un toque rápido, una fracción de segundo, pero para mí fue el sonido más fuerte del mundo. Estaba acostado boca abajo en el asiento trasero y, en cuestión de segundos, algo pesado se subió al capó de mi auto. Podía sentir que el auto se doblaba. Era mucho más pesado que el hombre que había repartido botellas de agua. Me tapé la boca con las manos para dejar de jadear, pero acabé resoplando sudor. Me picaba la nariz mientras me mordía la lengua, y escuchaba cada gemido metálico que se producía cuando lo que fuera que estuviera fuera se movía y se desplazaba. Ya no había luces encendidas. Todos se encogían, se quedaban en silencio. Me empujé contra la puerta detrás del asiento del conductor, tratando de hacerme lo más pequeño posible. Podía oír el marco del coche quejarse mientras algo se movía lentamente. Cuando llegó a mi techo corredizo, hubo un ligero crujido. Eso hizo que se detuviera. Otro crujido. Sacudí la cabeza en silencio, como si intentara pedirle al coche que se detuviera. Esa cosa se iba a romper. Y lo hizo. Mis piernas estaban cubiertas de vidrio cuando una gran masa de plástico se hundió en mi coche. Algo grande cayó rodando en el asiento delantero. Todavía cubierto de plástico protector, se retorció y giró. El ruido de un clic pasó de ser un ruido parecido a una pregunta cautelosa a un aluvión interminable. Estaba pidiendo ayuda, alertando a los demás. Y se estaba abriendo paso a través del plástico. Se oían pasos de todas direcciones. Algunos saltaban de un coche a otro. Algunos saltaban lo suficientemente lejos como para saltarse un coche mientras se apresuraban. Me iban a acorralar en cuestión de segundos. Busqué torpemente con las manos y me corté accidentalmente el pulgar con el cristal roto. Conseguí abrir la puerta del lado del pasajero, pero incluso en su parte más amplia, e incluso al apretarme contra el coche de los universitarios, no había suficiente espacio para salir. Aún así, tenía que intentarlo. Me apreté contra el hueco y exhalé tanto como pude, aplanando el pecho. Mientras la cosa se agitaba dentro de mi coche, podía sentir que mi visión se desvanecía. Aparecieron manchas negras en el borde de mi visión. Mis brazos se debilitaban, y sin embargo, por algún milagro, logré pasar. Cuando mi cara golpeó la grava del estacionamiento improvisado, sentí el ardor de los químicos residuales. Me tragué mi instinto de correr y me quedé boca abajo, obligándome a arrastrarme debajo de mi auto. Había más de ellos. Algunos subían, otros se bajaban. Mi pecho estaba presionado contra el suelo mientras el peso se desplazaba. Escuché el vidrio que se rompía en el parabrisas y la tela se rasgaba. Había algo atascado allí arriba y estaba furioso, como un animal atrapado. Podía oír a los universitarios murmurando entre ellos, tratando de mantener la calma. Uno le aseguraba al otro que todo lo que tenían que hacer era agacharse, quedarse quietos y esperar. Entonces, algo se estrelló contra la puerta del lado del pasajero, la puerta por la que yo había salido arrastrándome. La puerta se presionó contra el auto vecino, y luego cayó al suelo al azar, completamente fuera de las bisagras. Un pie negro como la tinta, parecido al de un pájaro, tocó el suelo justo a mi lado. Lo he buscado desde entonces. Había 3 dedos hacia adelante, uno hacia atrás, todos con garras. Pies anisodáctilos, similares a los de muchas aves rapaces, excepto que eran más grandes que un pie humano y con una piel suave y aceitosa. Debía haber pesado al menos 400 libras. No entiendo cómo logró caminar en el espacio entre los vehículos, pero sospecho que era muy delgado. Caminó delicadamente desde mi auto hasta los otros, como si buscara algo. Apenas podía ver nada en la oscuridad, pero esta cosa parecía navegar perfectamente. No chocó con nada. Hubo un golpe en el vidrio del auto detrás de mí a mi derecha, y alguien se sobresaltó. Un grito corto y la casa comenzó. Esta vez fue diferente. Debió causar algún tipo de reacción en cadena, ya que de repente la cubierta de plástico se rompió a izquierda y derecha. La gente salía de sus autos a zarpazos. Escuché a alguien pateando su parabrisas. Otro estaba tratando de abrir su puerta. Pude escucharlo golpearse contra el costado del auto junto a ellos,
y a lo lejos hubo disparos. Solo un par de disparos. Los estudiantes universitarios en el auto junto a mí abrieron de golpe sus puertas y siguieron mi ejemplo. Rodaron por el suelo y se metieron debajo del coche. Había un poco más de luz porque la cubierta estaba rasgada. Tenían el rostro rojo por las lágrimas y uno de ellos intentaba desesperadamente pedir ayuda con su teléfono. El otro le arrancó el teléfono de la mano. Se produjo una breve pelea que terminó con ellos poniendo un tono de llamada y deslizando el aparato lo más a la izquierda que pudieron. El coche bajo el que había caído el teléfono quedó destrozado. Todas las ventanas rotas. Todos los pasajeros se fueron. Podía oír el chirrido cuando un asiento se partió en dos y se arrojó a la basura. En cuestión de segundos, un vehículo entero quedó hecho pedazos cuando una docena de esas cosas lo invadieron. ¡Cállate!, repitió uno de los universitarios. ¡Cállate, cállate, cállate! Algo se metió debajo de mi coche. Rompió la suela de mi zapato y me hizo un agujero que me llegaba hasta el dedo gordo del pie. Me apresuré a avanzar, corriendo como un lagarto. Los universitarios se dieron cuenta y siguieron mi ejemplo. No creo que pensaran demasiado en ello. Era solo movimiento, y se lanzaron a por ello. Llegué 2 vagones más allá, antes de quedarme atascado. Había algo oscuro en el camino y no podía pasar sin exponerme. No podía ver qué era, pero no me llevó mucho tiempo darme cuenta. Se escuchó un crujido carnoso, como si alguien estuviera mordiendo un trozo de carne. Luchaba por atravesar la tela de su ropa, haciendo un ruido de chasquido cuando los hilos se dieron. Un charco de sangre rodó debajo del vagón manchando la punta de mis dedos. Todavía estaba caliente. Una de esas cosas se estaba comiendo a una víctima. Me agaché, tratando de recordar respirar, y me quedé allí, esperando una oportunidad. Cualquier oportunidad. Debí permanecer allí durante al menos 1 hora, escuchando cada mordisco, cada crujido de hueso y chasquido de tendón. Ruidos de satisfacción. Cuando terminó su comida, se alejó, arrastrando los restos. Estaban avanzando. Algo pesado caminó sobre el auto bajo el que me escondía, arrastrando un cuerpo. Lentamente, los pasos desaparecieron. Se hizo el silencio de nuevo y en ese silencio encontré mi equilibrio. Me dirigí hacia el borde de la cubierta de plástico. Escuché una última vez. Aparté uno de los pesos y me deslicé. Se habían ido y yo estaba fuera. Podía sentir mi pecho aligerándose, permitiéndome respirar. Quería llorar de alivio. Se estaba levantando una brisa que secaba el sudor de mi frente y traía el olor a hierba. Di un paso atrás y me volví hacia el mar de autos para ver qué tan grave era el daño. Y entonces vi uno. Estaba un poco a un lado, posado sobre un viejo Honda. A simple vista parecía una persona alta, cubierta de una tinta negra resbaladiza. Pero al mirar más de cerca, podía ver los extraños pies parecidos a los de un pájaro, las uñas puntiagudas, la larga fila de dientes parecidos a los de un tiburón en una boca que era demasiado ancha. Me congelé. La cosa se alzó hasta alcanzar su máxima longitud, fácilmente más de 2 metros de altura. Parecía lista para abalanzarse sobre mí. No tenía nada con qué defenderme. No podía hacer ningún movimiento brusco. Ni siquiera estaría medio camino debajo del auto cuando esa cosa estaría sobre mí. Cientos de pensamientos pasaron por mi mente, pero no había nada que pudiera hacer. No tenía opciones, pero la cosa simplemente levantó un trozo de carne cruda. La sangre goteaba sobre la cubierta de plástico. Me miró con curiosidad, mordiendo. Luego, como si nada hubiera pasado, se alejó. Saciado. Me quedé allí temblando como una hoja seca. Y cuando lo último de eso desapareció, todo lo que quedó fue el pánico. Los oficiales no tardaron mucho en regresar. La cubierta de plástico fue retirada, pero no pudimos irnos a casa. No después de esto. Algunas personas firmaron una exención y fueron liberadas inmediatamente. No se les permitió hablar sobre lo que habían visto y a cambio recibirían una gran suma de dinero del seguro. Otros exigieron respuestas y fueron detenidos por obstrucción a la justicia. Algunos otros estaban demasiado asustados para tener algún tipo de sentido, y tuvieron que ser examinados por personal médico. Un total de 14 personas murieron. Fue descrito por una combinación de causas. Un choque de tráfico, envenenamiento por monóxido de carbono, ataque de un animal. Creo que también había algo sobre un convicto fugado.
Excusas por todos lados, y los tiempos no eran los adecuados. Se extendieron a lo largo de un par de días para integrarse mejor en las estadísticas de accidentes. Y si querías volver a casa y cobrar tu dinero del seguro, tenías que firmar un acuerdo de confidencialidad. Yo también lo hice. Sé que los chicos universitarios también lo hicieron. Maldito milagro, lograron salir, pero los vi. Hubo que remolcar 34 autos. 18 personas resultaron heridas, 6 de gravedad. 4 personas perdieron al menos una extremidad. Un tipo tenía un brazo arrancado hasta la mitad de la clavícula. No sé cómo sobrevivió. No sé cómo sobrevivió. La mayoría de las personas nunca vieron esas cosas de cerca. Solo recuerdan los gritos y los cristales rotos. A veces por la noche eso es todo lo que oigo también. Cerrar los ojos me recuerda a estar debajo de esos autos, sintiendo la presión a medida que el peso se desplazaba. Todavía me cuesta respirar. Creo que una parte de mí todavía está atrapada allí. Se quedó en mi vehículo.